Hoy les voy a contar la historia de Pinocho, un muñeco de madera que se convirtió en un niño gracias a una hada mágica. ¿Vale? En un pueblo había un carpintero. Un carpintero es un señor que hace trabajos con madera. Hace mesas, hace camas, hace toda clase de cosas con madera. El señor carpintero estaba muy solo. No tenía esposa, ni tenía hijos, ni tenía nada. Un día, el señor carpintero, que se sentía muy solo, decidió hacer un muñeco de madera parecido a un niño. Lo hizo con mucho cariño y con mucho amor y se parecía mucho a un niño. Lo miraba y lo miraba y lo miraba y de repente apareció el hada de los deseos y convirtió al muñeco en un niño y lo llamó Pinocho. De ahí en adelante, Pinocho empezó a crecer como un niño más. Pero a diferencia de los otros niños, Pinocho era de madera. Pinocho, como era un niño tan especial, Pinocho era un niño muy especial y Pinocho era un niño muy especial y no podía decir mentiras. Pasaba que cuando Pinocho decía mentiras, todo el mundo se daba de cuenta que decía mentiras. Había algo en él que lo identificaba a diferencia de los otros niños. Cuando a Pinocho le preguntaban algo, por ejemplo, le decían: Pinocho, ¿hiciste la tarea? Y si Pinocho decía que sí hizo la tarea, pero no había hecho la tarea, la nariz empezaba a crecerle. Y si, por ejemplo, le preguntaban: Pinocho, ¿te comiste la comida? Y Pinocho decía que sí, la nariz le crecía más. Y cada vez que Pinocho decía una mentira, le crecía más, le crecía más, y le crecía más, y le crecía más. Y la única manera de perder la nariz es que viniera un pájaro carpintero y se comiera la nariz así. Y dolía mucho. Pinocho era muy hiperactivo. Y un día se aburrió de estar en la casa con el papá carpintero y decidió irse a vivir una aventura. Se fue sin permiso de la casa. Creía que era muy fácil la vida de vivir solo. Cogió la maletica y empacó sus cosas. Pero el hada madrina, viendo lo que sucedía, habló con un grillo y le dijo al grillo: acompaña a Pinocho en su aventura, porque a Pinocho le puede suceder cosas muy terribles en el camino. Imagínese que alguien necesite prender fuego a una fogata y necesite madera, y como Pinocho es de madera, lo utilice. Bueno, pasó así. Pinocho se fue con otros niños. Yendo por el camino, vieron un parque de diversiones. Era un parque de diversiones genial. Habían muchísimos juegos y muchísimas cosas. Y Pinocho se metió allí. El parque de diversiones era manejado por una bruja. Era una bruja malvada que convertía a los niños en animales. Convertía a los niños en asnos. Convertía a los niños en caballos. Convertía a los niños en elefantes. Convertía a los niños en tigres. Y luego los colocaba a hacer actuaciones en el circo como si fueran animales. Pasado el tiempo, cuando los niños se convertían en animales, se olvidaban que eran niños y se convertían en animales 100%. Pinocho, al ver que eso estaba muy divertido y muy genial, se divirtió muchísimo y se puso a jugar con todos esos niños y con los animales. Sin darse cuenta, la bruja les ofreció que comer a todos los niños y los niños comenzaron a convertirse en diferentes animales. Unos se convirtieron en ratones, otros se convirtieron en gatos, otros se convirtieron en elefantes, en tigres y así se convirtieron en muchísimos animales. Y Pinocho se convirtió en un burro. Bueno, ya a Pinocho lo querían poner a trabajar, pero Pinocho se voló y salió corriendo en forma de burro por todo el campo. Ya yendo mucho más lejos, le dio hambre y entonces encontró unas verduras y comenzó a comerse las verduras. Y como las verduras son sanas y saludables, lentamente Pinocho comenzó a convertirse nuevamente en niño, pero en niño de madera. Pinocho se dio de cuenta que era de madera y estaba muy triste. Entonces se puso a llorar y apareció el hada madrina y le dijo: Pinocho, ¿por qué lloras? Pinocho le dijo: porque quiero ser un niño de verdad. Pinocho estaba muy triste porque era un niño de madera. Entonces el hada madrina le dijo: regresa a casa, regresa con tu padre y sea un niño bueno.
que si tú te conviertes en un niño bueno, yo te concederé el deseo y te convertiré en un niño de verdad. Pinocho se sintió muy triste por haber dejado a su padre. Bueno, al carpintero que lo había creado. Caminó nuevamente hasta su casa y llegó y pidió disculpas a su papá. Le dijo: papá, perdóname por haberme ido de la casa. No debí de haberme ido de casa. Yo sé que tú estás muy solo y yo estoy para hacerte compañía. De ahora en adelante voy a ser un niño bueno. Voy a ir al colegio, voy a comer todas las verduras y voy a portarme muy bien. Voy a hacer todas las tareas y no voy a volver a decir mentiras. El papá se sintió muy feliz, se sintió muy contento de ver que Pinocho había cambiado y estaba siendo mejor niño. Pasaron los días y Pinocho seguía convertido en muñeco. Nada que se convertía en niño de verdad. Estaba muy triste y decía: hada madrina, ¿por qué yo no me convierto en un niño de verdad? Y el hada madrina no le respondía nada. Nada. Pasaron más meses y Pinocho fue creciendo y así tenía amiguitos y llevaba una vida normal, pero Pinocho era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque Pinocho, cada vez que metía mentiras, le crecía la nariz. Y eso lo diferenciaba de los otros niños. Pinocho no había comprendido que para ser niño de verdad tenía que ser totalmente bueno, tenía que ser un niño bueno. Y Pinocho quería dejar de ser niño de madera porque cada vez que metía mentiras se crecía la nariz. Y él decía que los otros niños metían mentiras y no les crecía la nariz. Entonces pasó que un día Pinocho estaba llorando y tenía la nariz muy grande. Entonces metió la nariz en el fuego para que se quemara porque había metido mentiras. Y cuando ya estaba así, prácticamente se quedó sin nariz. Comenzó a llorar porque ahora no tenía nariz. Y comenzó a decir cosas y a decir cosas y a decir cosas. Entonces apareció la hada madrina y le dijo: Pinocho, ¿por qué estás triste? Y él le dijo: porque no soy un niño de verdad. Y ella le dijo: ¿y por qué quieres ser un niño de verdad? Y le dijo: porque cada vez que meto mentiras me crece la nariz. Y yo no quiero que me crezca la nariz. Entonces le dijo: por eso no te he convertido en un niño de verdad. Porque para convertirte en un niño de verdad debes cambiar de corazón. Debes decidir ser un niño bueno y no meter mentiras. Siempre tienes que decir la verdad. Entonces Pinocho le dijo a la hada madrina: te lo juro, te lo prometo que voy a decir la verdad. Y el hada madrina podía ver en el corazón. Entonces el hada madrina miró al corazón del niño de madera y vio que el niño estaba diciendo la verdad. Que a partir de ahora el niño iba a ser un niño bueno, no iba a volver a meter mentiras, iba a hacer las tareas, iba a comerse toda la comida y se iba a portar muy bien. Entonces el hada madrina cogió su varita mágica y apuntó encima al niño. Y entonces el niño de madera se convirtió en un niño de verdad. Genial. El niño dijo: ahora soy un niño de verdad. Se fue para donde el papá, el carpintero, y lo abrazó y le dijo: papá, soy un niño de verdad. Y el carpintero le tocó sus cacheticos y dijo: ay, sí, son de carne. Y le dijo: hada madrina, muchas gracias porque me has dado un hijo de verdad. Antes era solamente un muñeco, pero ahora es un hijo de verdad. Además, ahora Pinocho es un niño, pero es un niño muy bueno. De ahí en adelante, Pinocho siguió siendo un niño bueno para toda la vida. Pinocho se iba para el colegio, hacía todas las tareas, se comía las verduras, se comía las frutas, se levantaba temprano, se bañaba, no le pegaba a los compañeros. O sea, era un niño genial. Era un niño ejemplo. Lo que sí sucedió de ahí en adelante es que la hada madrina a todos los niños que metían mentiras les hacía un hechizo. Y entonces les empezaba a crecer las orejas y la nariz. De ahí en adelante todos los niños sabían que no podían portarse mal. Y ahora pasa que si los niños meten mentiras, también les puede crecer la nariz. Por eso, pilas con meter mentiras. Siempre hay que decir la verdad, porque si meten mentiras, se le crece la nariz. Esa era la historia de Pinocho. El niño que empezó como un muñeco de madera y se convirtió en un niño de verdad. Gracias a un deseo mágico.